Bueno, un elemento de un mapa es muy importante porque me va a indicar qué tipo de mapa estoy trabajando, me va a indicar qué información me ofrece este mapa, de qué lugar estoy haciendo referencia y el tiempo, ¿sí?, de esa información. Es decir, por ejemplo, si yo le pongo un mapa, yo quiero estudiar la distribución de la población de Mar del Plata. Bueno, el título va a ser Distribución de la población de la ciudad de Mar del Plata en el año 2005. ¿Sí? Entonces, ese título es completo porque ahí estoy indicando, ¿sí? Ahí estoy indicando cuál es el tema, distribución de la población. ¿Cuál es la temporalidad o el tiempo? Año 2005. ¿Y cuál es la localidad a la que estoy estudiando? Mar del Plata. Entonces, ese título sí está completo, ¿sí? Otro de los elementos importantes es la fuente. La fuente va a obtener de dónde yo voy a obtener la información. Si es observación de población, bueno, quizás pueda obtener información de las páginas del INDEC. Si es información con respecto a alguna enfermedad, puedo obtener datos del Ministerio de Salud. Si es algún dato con respecto a lo que es educación, puedo obtener datos de la página del Ministerio de Educación. Entonces, la fuente me va a indicar de dónde yo obtengo esa información, que es importante, porque si yo no pongo una fuente, puede ser que esté robando esa información, ¿sí? Porque es una información que yo no investigué. ¿Estamos? La leyenda es otro de los elementos fundamentales porque me va a permitir leer el mapa, ¿sí? La leyenda es la forma en que los valores que yo estoy representando en el mapa van a aparecer en forma de símbolos y me va a poder permitir a mí leer el mapa. Acá yo les puse un ejemplo de el mapa de uso actual de la cuenca quebrada, ¿sí? Y fíjense cómo se presentan los colores en la cuenca y en la referencia. Entonces, ustedes ahí pueden observar que el color rojo significa agricultura, el color amarillo significa agua superficial. Entonces, si no tuviera esa referencia, yo no voy a saber de qué se está tratando el mapa, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que un mapa tiene que tener referencia. Por eso siempre cuando yo le pido realicen un mapa, el mapa tiene que tener título, referencia, que es fundamental, ¿sí? Otro de los elementos importantes es la escala. La escala es la relación que va a haber entre la distancia en la realidad y la distancia en el papel, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener escala gráfica, que es la que ustedes, los fragmentos que ustedes ven abajo, ¿sí?, en negro y en blanco, y vamos a tener escala numérica, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos un número 1, 2 puntos, 200. Un número 1, 2 puntos, 500. Un número 1, 2 puntos, 1000. ¿Qué significa estos números? El número significa 1 centímetro en el mapa o en el papel, ¿sí? Los 200, los 500 o los 1000 que observamos ahí es el denominador, es decir, son 500 centímetros en la realidad, son 500 centímetros en la realidad, son 1000 centímetros en la realidad. ¿Qué significa esto? Si yo salgo a la calle, agarro 1 centímetro y mido 200 centímetros en la calle, ¿sí?, ese centímetro va a estar representado en el mapa por 1 centímetro. ¿Está? Entonces, eso es lo que significa, ¿sí? Y los 2 puntos significa en. Entonces, ¿cómo se va a leer una escala numérica? 1 en 200 centímetros, 1 en 500 centímetros, 1 en 1000 centímetros, ¿sí? La escala es muy importante porque me va a permitir a mí saber en qué escala yo voy a trabajar. Si voy a trabajar
a escala provincial, si voy a trabajar a escala nacional, si voy a trabajar a escala continental, si voy a trabajar a escala mundial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación que ustedes tienen que saber acá? Que cuanto más grande es la escala, más detalle voy a tener de la superficie, ¿sí? Cuando más grande es la escala, es decir, por ejemplo, una escala grande es 1 en 200, 1 en 500 y 1 en 1000 son escalas grandes, porque yo voy a poder representar una ciudad, ¿sí? Es una escala grande o muy grande, ¿sí? Una escala pequeña es, por ejemplo, 1 en 1.000.000, porque ahí yo voy a estar más lejos de la superficie, ¿sí? Y voy a poder obtener menos detalle, pero más generalidades del territorio. ¿Está? Escalas 1 en 30 millones, en 50 millones, se representan los planiferios, por ejemplo. Entonces, esas son escalas pequeñas. Escalas grandes son 1 en 10.000, 1 en 5.000, 1 en 200, 1 en 50.000, son escalas grandes, ¿sí? Porque me muestran mayor detalles. Y escalas medianas son 1 en 400.000, 1 en 500.000, ¿sí? 1 en 600.000, ¿sí? 1 en 100.000 inclusive puede ser una escala mediana, ¿sí? Todo depende de lo que yo quiera estudiar. La escala es muy importante, ¿sí? La escala numérica se representa con números, como yo les dije. Y la escala gráfica es una pequeña regla que va a indicar la escala usada y que va a servir para medir las distancias dentro del mapa, ¿sí? Que nosotros no lo vamos a dar. Ustedes se van a encontrar con estos tipos de escala o con este tipo de escala numérica. ¿Estamos? Eso es lo importante. Luego la orientación me va a permitir a mí saber si esa ciudad o si esa provincia está en el norte, está en el sur, está en el este, está en el oeste, está en el sureste, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? También es importante porque me va a orientar. Esto se denomina rosa de los vientos. Muchos la llaman rosa de los vientos. Luego vamos a tener, bueno, la forma de la Tierra, las coordenadas geográficas, latitud, longitud. Ustedes tuvieron que hacer un juego con latitud y longitud, ¿sí? Que eso es importante, ¿sí? La latitud, lo que ustedes tienen que entender es que la latitud, ¿sí? La latitud, la referencia de la latitud o de los paralelos es el ecuador, ¿sí? Y que las latitudes siempre se van a desplazar de norte a sur, ¿sí? Y que las latitudes van a aumentar desde el ecuador hacia los polos y van a disminuir desde los polos hacia el ecuador. Eso es lo que ustedes tienen que entender. En cambio, las longitudes se van a desplazar de este a oeste, ¿sí? Yo acá tengo una imagen. Se van a desplazar de este a oeste, ¿sí? Se van a desplazar de este a oeste y van a ser de 0 a 180 este o de 0 a 180 oeste. Y el meridiano de referencia es el meridiano de Greenwich, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Eso son las características más importantes que a mí me interesa que ustedes sepan. Ahora, tipo de mapa, tipo de representaciones. Fíjense cómo podemos representar un mapa de diferentes maneras, ¿sí? Fíjense la manera de representar un dato en un mapa. Fíjense este, ¿sí? Vamos a ver. Mapa de números de casos de gripe A. Fíjense cómo está representado, con círculos proporcionales, donde el círculo más grande va a representar la mayor cantidad de personas que fueron afectadas o la población que tuvo mayor número de casos de gripe A. El círculo pequeño va a representar el menor número de casos de gripe A, ¿sí? Entonces, fíjense que este mapa tiene un título, el caso que es los casos de gripe A, el tema de que se está tratando, en dónde se está tratando en el mundo, y fíjense que también tiene el tiempo, junio de 2009, ¿sí?
es muy importante. ¿Por qué? Porque esta situación de los casos de gripe A no es lo mismo en el 2009 que en el 2008, que en el 2007, y tampoco es lo mismo hoy en la actualidad. ¿Estamos? Entonces es muy importante poner el tiempo en el que estamos trabajando. Fíjense, acá tenemos otro mapa, que si ustedes ven así, es un mapa que no necesita un título, si vamos al caso, porque con esa imagen, con esos gráficos, ya sabemos que se está tratando de coronavirus, ¿sí? Entonces, fíjense, tampoco necesitamos una referencia, es un gráfico, es un mapa más esquemático, y tampoco necesitamos una referencia, porque sabemos que los gráficos más grandes, los dibujos más grandes del coronavirus, hace representación a los países que tienen mayores casos de infección o de muertes. Y los más pequeños son los países o los continentes, ¿sí? Los países cuyos continentes tienen menores casos, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso no necesitan una referencia. Quizás sí necesitan un título y un año, ¿sí? Que ahí pueda decir, por ejemplo, no sé, problema del coronavirus en enero de 2020, por ejemplo. Eso sí es necesario. Pero no hay necesidad de poner una referencia porque somos conscientes de qué se está tratando. ¿Está? Fíjense, en este caso, habla del coronavirus en México. Ahí está utilizando Google Maps, ¿sí? Para hacer la representación. Y fíjense que tiene el título muy simple, coronavirus en México, ¿sí? Acá quizá está faltando que me diga de qué año es, ¿sí? O de qué mes es, ¿sí? Porque no es lo mismo la situación en enero que la situación en abril. Entonces por ahí es importante que me ponga el año y el mes. Fíjense cómo está representada la referencia. Los puntos amarillos me representa la menor cantidad de casos y los puntos rojos me representan la mayor cantidad de casos. Y fíjense que el naranja es la situación intermedia, ¿sí? Acá en este mapa estaría faltando la fuente, me estaría faltando la escala y me estaría faltando en el título que me diga el mes y el año. ¿Estamos? Entonces está un poco incompleto este mapa, ¿sí? Fíjense en este mapa, restricciones a los viajes de ciudadanos provenientes de España. Actualizado el 20 de marzo de 2020, el título incorpora fecha y hora, ¿sí? Entonces, este título sí está muy completo, está bien. Inclusive me brinda una información. Y fíjense cómo usa el mismo color rojo, ¿sí? Usa color rojo, usa color naranja, usa color verde, amarillo, ¿sí? Y fíjense cómo está hecha la referencia, ¿sí? Cada color me va presentando, más allá que no se lee qué dice, pero fíjense que cada punto, el punto color rojo presenta una información, el punto color naranja presenta otra información y el punto color amarillo presenta otra información. O sea, está muy, muy completo. Esta es otra forma de poner referencia, ¿sí? Fíjense este mapa que me llamó mucha atención y es muy importante, muy actual, que publicó el gobierno actual de la provincia de Buenos Aires. Fíjense cómo está hecho. Es un mapa actual que se publicó ayer o anteayer, el 25 o 26 de abril de 2020. Y fíjense, dice el título, nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio. Este título está muy incompleto, porque acá no me dice fecha, año, mes, no me dice, si es una etapa, tiene que decir de qué fecha a qué fecha, ¿sí? Va a ser válido esta nueva etapa, ¿sí? ¿Qué fecha? ¿De qué fecha hasta qué fecha se va a cumplir este aislamiento social preventivo? ¿Estamos? Y fíjense qué es lo que está representando, fíjense con la referencia. El color rojo significa los partidos de Buenos Aires que no se habilitará la salida recreativa. El color celeste son aquellos partidos que sí se habilitará la salida recreativa con el protocolo que
va a determinar la municipalidad del partido. Y el color blanco son los partidos que todavía no definen qué van a hacer. Así que fíjense cómo se presenta. Este mapa no está completo el título, no tiene fuente de dónde se obtuvo, más allá que lo publicó el gobierno, pero tiene que tener una fuente de dónde obtuvo, y ni siquiera sabemos quién lo hizo. Entonces, esto está incompleto, ¿sí? No sé de dónde obtuvieron la información para obtener este mapa, ¿sí? Entonces, esta información está incompleta, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de mapas, ¿sí? Y acá tenemos otro tipo de mapa, coropletas, color verde. Fíjense que usan un mismo color verde, ¿sí? Pero diferentes tonalidades. Y fíjense que acá tenemos un mapa que se llama mapa de flujos y me muestra cómo pueden ser desplazamientos de personas, de aviones, donde la flecha más ancha, con mayor grosor, va a representar la gente que tiene mayor movilidad. O las ciudades que presentan mayor movilidad. Y las flechas más finitas me va a representar aquellas que tienen menor movilidad, ¿sí? Entonces, o de qué país a qué país se desplazan más, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se puede hacer un mapa de diferentes maneras. Y por último, tenemos un mapa climático en donde se puede representar, esto es del Servicio Meteorológico Nacional, en donde puedo representar la temperatura y las anomalías, ¿sí? Condiciones meteorológicas. Entonces, de esta manera yo le presento diferentes formas que se pueden hacer cartografía, ¿sí? Y cómo se puede interpretar. Lo importante acá es que ustedes comprendan los elementos principales del mapa, cuál es la importancia del título, cuál es la importancia de la referencia, cuál es la importancia de la escala, ¿sí? Y cuál es la importancia de las coordenadas geográficas, ¿sí? Bueno, les deseo mucha suerte y que continúen bien.